Jóvenes de la Iglesia PAI y jóvenes nuevos que nos visitan hoy por primera vez, los saludamos. Dios los bendiga, reciban un fuerte abrazo. Las personas que nos ven dentro y fuera del país, los bendecimos en esta hora. Hoy es un día muy hermoso porque venimos de una serie importante acerca del Apocalipsis, pero hoy inicia otra. Ivonne Mora nos trae este tema, identidad, el problema con la ideología de género. Y recordemos que en la palabra, el libro de Daniel nos habla de cómo él, cuando Nabucodonosor entró por allá en el año 587 a.C. y los deportó a Babilonia, lo que hoy conocemos como Irán, se llevó a su rey y se llevó lo mejor de Israel. Lo mejor eran los jóvenes, las personas que podían ser productivas para el pensamiento, para las artes, para la gastronomía, para la literatura y por supuesto para el comercio y las matemáticas. Ahí estaba Daniel. Daniel tenía 3 amigos más. El rey Nabucodonosor comenzó a alterarlo, su forma de comer, su forma de pensar, pero Daniel y sus amigos tomaron una decisión: tener la identidad de Dios, no tener la identidad babilónica. Y él radicalmente decide hacerle caso a Dios y no al hombre. Muchos que me están viendo en esta hora han perdido su identidad por moda, por un dardo del enemigo, por un pensamiento. Hoy el Señor va a hacer algo muy especial a través de esta palabra. Y declaro en el nombre de Jesús que tú, tu familiar, la persona que estás invitando, la persona que le vas a mostrar este video posteriormente, van a recuperar su identidad en Cristo. Es una identidad que no le pertenece al mundo. Tampoco es una identidad que le pertenece a una moda, a una sensación o a un pensamiento. Es la identidad que tú tienes en Cristo. Hoy Ivonne Mora nos trae este tema. Escúchala con atención y ya nos vemos. Hay una pregunta que siempre nos hemos hecho y es ¿quién soy? O no sé si a lo mejor otra persona te la ha hecho y te ha preguntado, ¿tú sabes quién eres? Bueno, es una pregunta universal, como lo digo, todos nos hemos hecho esta pregunta en algún momento de nuestra vida y lo que ha cambiado para unos y para otros es el referente de la respuesta, el referente que nos ayuda a buscar la respuesta a esa pregunta de quién soy. Y esto nos lleva a nosotros a pensar que antes podíamos buscar los referentes en principios, en la construcción de la vida tal vez de otras personas como nuestros padres o amigos o algunos familiares o algún referente de la historia, pero ahora lo que buscamos es nuestro propio perfil, tratar de manifestar lo que nosotros somos y lo que en realidad nos hace únicos, y esto nos lleva a un individualismo. Todos somos personas individuales que queremos mostrar lo que cada uno de nosotros somos. Y esto también empieza a mostrarnos a nosotros que estamos en esa búsqueda de identidad. Y cuando vamos al diccionario, pues nos dice allí que la identidad es ese conjunto de características que nos diferencia de las demás personas. Pero esa identidad también involucra, por supuesto, nuestro sexo. Y cuando hablamos del sexo, tenemos que hablar tanto de la parte genética como de la expresión de esa genética. Es decir, que nosotros tenemos en nuestra herencia genética la expresión del género hombre y mujer, y esta se viene a manifestar en nuestro cuerpo físicamente a través de nuestros órganos sexuales. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque cuando se habla de una identidad de género, esta idea deja de lado todo lo físico del hombre y por supuesto lo biológico, y solamente se basa en la construcción social de la persona. Es decir, que la sociedad puede involucrar muchos géneros adicionales al hombre y a la mujer. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque la identidad de género separa la parte biológica y física del ser humano y comienza a basarse solamente en la construcción social. Por eso encontramos tantos géneros adicionales al hombre y a la mujer. Y la expresión de ese sentimiento, según lo que yo siento, entonces voy a expresarlo a través de la forma como me visto, a través de mi comportamiento. Si me siento hoy mujer, entonces me expresaré de esa manera a través de mi ropa, a través de mi comportamiento. Pero si mañana, entonces siento ser hombre, a través de mi ropa y a través de mi comportamiento expresaré ese sentimiento.
una ideología es una corriente de pensamiento que es totalitario, que busca cambiar el sistema político, el sistema social, el sistema cultural, el sistema, por supuesto, económico, y entonces se convierte como en una creencia cerrada, es un sistema de pensamiento con creencias cerradas, se convierte hasta en un dogma de fe, es decir, las personas que opinen diferente o las personas que no estén de acuerdo con ese sistema de pensamiento, con esa corriente de pensamiento, entonces son multadas, pueden ser arrojadas a la cárcel, pueden ser marginadas socialmente. Ahora, cuando hablamos nosotros de la ideología de género, hablamos de ese sistema de pensamiento cerrado que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer no corresponden a una naturaleza física, es decir, biológica, sino que más bien es una construcción cultural, social, convencional, que a lo largo de la historia se han presentado y que responden de pronto a los estereotipos o que responden, por ejemplo, a los roles que la sociedad ha implementado a lo largo de la historia. Y esta ideología vemos que es como una agenda mundial que ha sido implementada por organismos internacionales, organizaciones internacionales. Y este sistema de pensamiento es un sistema, por supuesto, totalitario que se planea implementar a nivel mundial, y de esta manera empezamos a ver que es muy peligroso la implementación de este tipo de pensamiento, de esta corriente de pensamiento, porque busca de una u otra manera redefinir los conceptos que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la identidad de género, de ser hombre y de ser mujer, quiere redefinir la libertad de conciencia y por supuesto la libertad de expresión. El origen de la ideología de género se da, por supuesto, en los pensamientos marxistas, en los acontecimientos sociales y políticos que surgieron en el siglo XX. Y si recordamos, por ejemplo, lo que hablaba Marx, él se enfocaba en la lucha de las clases sociales y empezó a determinar que la religión era el opio del pueblo. Luego apareció Engels hablando acerca del origen de la familia, acerca de la propiedad privada y del Estado, y redefine entonces la idea de la familia. Y luego aparece Nietzsche desde el nihilismo con la muerte de Dios. Todo esto, si bien es cierto, da pasos avanzados hacia la tecnología y hacia la industrialización del mundo, también deja una brecha muy grande en cuanto a los principios morales, en cuanto a la ética universal. Por supuesto, los acontecimientos sociales lo que hacen es impulsar todas estas ideas, y encontramos, por ejemplo, la revolución juvenil que ocurrió en mayo del 68 en París, o la revolución hippie conformando este movimiento en Estados Unidos, la revolución sexual, por supuesto, la vida naturista y nudista que se da a conocer, los proabortistas, el feminismo y por supuesto todas aquellas creencias orientales que se involucraron en la sociedad del mundo. Ahora, todo esto se vino a proclamar a ciencia cierta o darse a conocer en la Cuarta Convención de la Mujer en Pekín en el año de 1995. Allí se implementó esta ideología como una agenda universal, y es una agenda o una ideología a la cual ellos llamaron de género, y es una propuesta que busca imponer una aparente liberación total del ser humano, una liberación total en cuanto a la educación, a la deconstrucción del lenguaje, a la reproducción, a la sexualidad, a la educación, por supuesto a la cultura y por supuesto hacia Dios mismo. ¿Por medio de qué se piensa implementar entonces esta agenda mundial? Bueno, a través del feminismo radical, a través del anticristianismo, a través del igualitarismo, a través del adoctrinamiento educativo, a través del homosexualismo, a través del liberalismo ético, es decir, la aniquilación de los valores morales, por supuesto, del hedonismo, es decir, el humanismo, el hombre por encima de todas las cosas, inclusive por encima de Dios, la oposición a cualquier pensamiento conservador, tratándolo de homofóbico, de represora, de fascismo y por supuesto de la destrucción ontológica del ser humano, es decir, de la creación o del origen del mismo. Y esto lo hacen, como lo decía, en búsqueda de una libertad que ellos buscan incluso a través de la anarquía. Pero recordemos lo que dice la palabra en Juan 8:36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Cuando hablamos de la verdad, necesariamente tenemos que hablar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Y en las Escrituras encontramos ya en el jardín del Edén, cuando incursiona el pecado, la pérdida de identidad. Mientras Adán y Eva obedecían al Señor, estaban bajo su protección, pero luego con la incursión del pecado, lo que hace Adán es entregar todo el dominio, la autoridad a Satanás. De esta manera entonces él pierde su identidad, tanto así que el Señor le pregunta: ¿dónde estás tú? Esto se convirtió en una búsqueda eterna, errante de todos los seres humanos a partir de ese momento, todos confundidos en medio de la identidad, de esa búsqueda de identidad. Y es por medio precisamente de la confusión que el enemigo trabaja. Cuando vamos a Mateo capítulo 4, en el momento en el que Satanás tienta al Señor, él empieza a atacarlo acerca de su identidad. Esas tentaciones que vemos allí relatadas en Mateo capítulo 4 siempre tiene una pregunta, y la pregunta es si eres hijo de Dios. Lo mismo sucede con nosotros hoy, es el mismo modus operandi del enemigo aún hoy, confundirnos, hacer que nosotros mezclemos nuestras identidades, que empecemos a tener referentes que traten de corresponder lo que nosotros tenemos en nuestro imaginario. Y por supuesto, el punto focal del enemigo es que no tengamos ninguna relación con Dios, es separarnos de Él, es desenfocar nuestra vista de nuestro Señor. Recordemos que Génesis 1:27 nos habla a nosotros acerca de que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, dice la palabra de Dios. Ahora, Él le entrega el dominio y la autoridad a Adán sobre toda la creación. Esto hace que el ser humano sea la corona de la creación de Dios. Por supuesto, nosotros somos el objeto del amor de Dios. Él en su corazón paternal nos crea a nosotros, crea al ser humano. El enemigo, queriendo ser como Dios, no pudiendo hacerlo, es expulsado, y ahora no pudiendo evitar la creación del ser humano, entonces lo que busca es separarlo a toda costa del Señor. Y esto lo consiguió a través del pecado. Así nos hizo esclavos a sus mandatos, esclavos a sus propios pensamientos. El hombre muerto en sus delitos y pecados, sin la vida de Dios en su espíritu, entonces estaba ahora invadido por la naturaleza de la muerte. Luego de tener esta naturaleza de la muerte, uno a uno los seres humanos nacidos después de Adán y después de su caída, entonces nacimos así en pecados, cegados al espíritu, sin poder entender a Dios. Y en esa búsqueda del ser humano a Dios, en esa búsqueda de ese ser que nos creó a nosotros, de ese vacío que queremos llenar y que definitivamente tiene forma de Dios, entonces comenzamos a llenarlo de cualquier manera, y es a través de los sentidos que nosotros buscamos entonces acercarnos a Dios de una manera equivocada. El hombre con el espíritu muerto, entonces ahora sobresale es el alma. El alma comienza a dirigir a través de los sentidos la voluntad del ser humano, y es ahí, con el reinado del alma sobre el ser humano, que comenzamos nosotros a cometer tantos errores. Comenzamos a recibir toda la información que viene acerca del mundo, incluyendo quiénes somos, y la identidad que nosotros buscamos empezamos a tomarla de diferentes referentes que para nada son comparados con la Biblia y que no provienen de ella. En esa confusión y en ese conflicto de identidad, entonces muchos calan en la famosa ideología de género, tratando de solucionar la percepción que tienen de sí mismos, tratando de solucionar esa disforia de género que mantienen, tratando de solucionar ese problema mental con algo más que pueda llegar a solucionar su problema de fondo. Pero su problema de fondo es la falta de vida en su espíritu, es la falta de recibir a Cristo en su corazón, es la falta del reconocimiento del Hijo de Dios como el Señor y el Salvador de su vida. Por eso dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es necesario que nosotros recuperemos nuestra identidad. Y lo primero que tenemos que entender es que nosotros somos seres tridimensionales, es decir, que somos espíritu, alma y cuerpo, como dice 1 Tesalonicenses 5:23. Quiero que me acompañes a leerlo.
Dice la palabra, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el espíritu se encuentra la conciencia, en el alma se encuentra el intelecto, se encuentra la voluntad y las emociones. Y nuestro cuerpo posee los 5 sentidos para que podamos expresarnos o captar información a través de ellos. Y es por eso que se necesita el nuevo nacimiento, porque si nosotros entendemos que sin la vida de Dios es nuestra alma la que rige todo nuestro ser, es necesario que así como Dios es espíritu, entonces nuestro espíritu también reciba la vida de Dios. Y solamente se puede hacer a través del nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando hemos creído en Él, entonces ocurre el nuevo nacimiento. Somos además sellados por el Espíritu Santo y entonces pasamos nosotros del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo y dejamos nosotros, como dice Gálatas 4:7, de ser esclavos. Dice la palabra, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Cuando nacemos de nuevo dejamos de estar muertos espiritualmente, somos una nueva criatura, hemos sido creados de nuevo en Cristo Jesús. La identidad también nos habla a nosotros de posición, y cuando hablamos de posición hablamos a nosotros de localización, y quiero que me acompañes a Efesios capítulo 2 versículos 5 y 6. Dice la palabra, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. En este versículo se nos explica nuestra posición. Por la fe estamos en el mismo lugar, sentados con el Señor Jesucristo. Y esto quiere decir que bajo nuestros pies también está el enemigo, así como el Señor puso bajo los pies del Señor Jesucristo todas las cosas. Es decir, que cuando el enemigo venga con sus ataques de confusión, nosotros podemos mirar sobre él, porque ya hemos sido victoriosos sobre él. Así que no sigas pensando como piensa el enemigo, sino piensa como Dios te enseña a pensar a través de sus pensamientos en su palabra. Piensa acerca de ti como Dios piensa acerca de ti. Cuando hablamos de identidad, también es importante que nosotros conozcamos de ella, y ese conocimiento impartido por el Espíritu Santo a través de la palabra es precioso para ti y para mí, porque ese conocimiento que viene a nuestro espíritu se traslada a nuestra alma y empezamos nosotros a realizar acciones con nuestro cuerpo acordes a eso que estamos recibiendo, a esa nueva identidad. ¿Cómo nosotros podemos lograr encontrar todo lo que complementa nuestra identidad, esas características que nos hacen diferentes? Bueno, a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante estudiar la palabra, por eso es tan importante meditar en ella, por eso es tan importante memorizar los versículos y confesarlos, porque de esa manera nosotros estamos creando imágenes en nuestra mente que se vienen a proyectar, no solo a través de nuestras palabras, sino también a través de nuestros hechos. Para terminar, quiero que me acompañes allí a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mira lo que dice la palabra. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo es muy hermoso porque nos habla de todo lo que el Señor hizo por nosotros y cómo nosotros debemos identificarnos con Él y tener esa identidad propia en el Señor Jesucristo, porque Él ya nos identificó a nosotros. Dice que somos escogidos, y somos escogidos porque somos distintos del mundo. Cuando hablamos de identidad, hablamos de una cantidad de características que nos hacen diferentes a los demás. Esto quiere decir que nosotros tenemos ahora características diferentes al resto del mundo, y por eso somos escogidos. Diferencias de carácter, en cómo pensamos, en cómo hablamos, en cómo actuamos, en que ya no operamos según la cultura, ya no operamos según el temor, y que somos gobernados por el Espíritu y no por la carne. También nos habla a nosotros la palabra de que pertenecemos a Dios.
somos un pueblo que pertenece a Dios. Y esto nos hace a nosotros únicos y especiales. Toda nuestra vida, sobre todo en la adolescencia, en la juventud, hemos buscado pertenecer a grupos. De ahí la creación de tantas tribus urbanas, tratando de complementarse los unos con los otros. Y el Señor nos dice que pertenecemos a Él. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando somos hijos de Dios, pertenecemos a Él, porque somos seres únicos y especiales, porque ahora tenemos privilegios, porque ahora tenemos una nueva autoestima, tenemos una nueva mentalidad, tenemos un nuevo lenguaje, tenemos un nuevo comportamiento, tenemos unas nuevas expectativas. ¿Para qué? Allí el versículo nos dice a nosotros, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, que hemos sido escogidos, que pertenecemos a Dios para contarle a los demás todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, sus grandes proezas y maravillas en nuestra vida, para que compartamos la buena noticia del Evangelio de Dios. Quiero concluir con una cosa, y es que la identidad en Cristo, nuestra identidad en Cristo, no se basa en términos de quiénes somos, sino en nuestra relación con nuestro Dios. Así que entre más tú hables con Dios, más te relaciones con Él, más te comuniques con Él, más aprendas acerca de la palabra de Él, que puedas tú buscar su voluntad y entenderla a través de la palabra, entonces puedas tener ese reconocimiento de tu identidad en Cristo. Quiero que terminemos con una oración, pero recuerda antes que nuestra vida está escondida en Dios, que somos hijos de Dios, que no hay condenación para nosotros, que nada puede separarnos del amor de Dios, que podemos acercarnos al trono de la gracia con total confianza, que fuimos redimidos, justificados por medio de Cristo Jesús, y esto nos entrega a nosotros nuestra identidad. Cierra tus ojos, si estás con alguien, tómalo de la mano y oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor, y tu verdad prevalece sobre todos los imaginarios, sobre todas las corrientes de pensamiento, Señor. Hoy te pedimos, Señor, porque seas tú, Señor, enviando tu palabra a través de mensajeros, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, profetas, Señor, para que las personas que aún están enceguecidas, que tienen aún su entendimiento entenebrecido, Señor, puedan conocerte, Señor, para que de ellos sea retirado, Señor, esa ceguera espiritual y puedan disfrutar de la abundancia, de la bendición que es tenerte en nuestra vida, Señor. Gracias porque nos rescataste de ese mundo de oscuridad, nos trasladaste al reino del amor, Señor, y ahora podemos vivir completos en ti, porque tú eres nuestra plenitud. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Iván, muchas gracias. Dios te bendiga. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 4 versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros hoy recuperamos la identidad por el amor que Dios tuvo por nosotros. Nuestra relación con Dios se debe convertir en el eje transversal de nuestra identidad. Nuestra relación con Él tiene que ser cristocéntrica, no humana, no por una filosofía ni por un pensamiento, ni por una decisión mal tomada. Repito, tu decisión tiene que ser cristocéntrica porque Él te amó a ti. Él te buscó a ti, Él te llamó a ti. Así que quiero invitarte a que cierres hoy tus ojos y si seguramente conoces a una persona que en su mente esté dudando si es niña o si es niño, si en su mente ha decidido tomar eso de ser homosexual, ser lesbiana, hoy vamos a orar por esa persona y te pido que por fe escribas el nombre de esa persona y si no, por lo menos ora, declara ahí donde estás en este momento el nombre de esa persona. El Señor está haciendo algo especial porque Él honra su palabra y Él cumple lo que promete. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has traído hoy. Sabemos que tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay nada que pueda interferir, Señor, en lo que tú haces a través de tu palabra.
No hay demonio que resista tu nombre. No hay pensamiento, enfermedad, dardo o ataque del enemigo que pueda, Señor, doblegar tu nombre. Tú los venciste en la cruz del Calvario. Así, Señor, que en esta hora nos unimos en oración, haciendo la oración del acuerdo en el nombre de Jesús, y declaramos, Señor de la gloria, que hay liberación en esta hora. Estas personas que nos están viendo en este momento, en directo, o las personas que nos van a ver este video más adelante, Señor, declaramos libertad para los que nos ven. Atamos, encadenamos todo espíritu de homosexualismo, de lesbianismo, toda ideología, toda duda en su personalidad y en su género, toda aberración sexual en otras naciones o aquí en Colombia, que sus padres, sus profesores, o producto de una violación, o simplemente decidieron dar ese paso, Señor, hoy está cortado, vencido y destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo expulsamos ahora mismo y declaramos libertad para estos hombres, varones de Dios, para estas mujeres, princesas de Dios, porque tú los has llamado con el propósito, Señor, de reinar en este planeta, de que sean tus hijos, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. Así, Señor, que declaramos liberación, bendición para estas personas. Hay una renovación, Señor, en sus mentes, y declaro en esta hora que tú abres una nueva página en su historia. Declaramos bendición, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Dios de la gloria, porque tu palabra ha llegado a lo más profundo de nuestro ser. También, Señor, oramos por las peticiones que nuestros hermanos han escrito en el celular o ahí en el computador, Señor. Tú abres las ventanas de los cielos. Tu palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que declaramos, Señor, con esta premisa, con este derecho legal, espiritual, que todo lo que hoy pidamos en tu nombre, Señor, tú lo darás, Señor. Así que hoy en el nombre de Jesús clamamos por liberación, por restauración familiar, por restauración financiera, por restauración física. Atamos en el nombre de Jesús de Nazaret toda enfermedad, muerte, espíritu de temor, miedo, ansiedad, depresión, intento de suicidio, toda zozobra, inseguridad, miedo al mañana, miedo a fracasar, toda incredulidad la atamos y la anulamos en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, declaramos fe. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Y tu palabra, Señor, por tu palabra viene la fe. Así que, Señor, hoy declaramos bendición. Yo bendigo a mis hermanos y declaro que tu sangre preciosa hace una cobertura sobrenatural en su mente. ¿Por qué no se toca su mente ahí donde está como un acto de fe? Y declare conmigo: Señor, hoy te entrego mis pensamientos, te entrego mi mente. Renuncio en esta hora en el nombre de Jesús a todo mal pensamiento que quiera llevarme al fracaso, que quiera enterrarme espiritualmente. Hoy, Señor, tu sangre preciosa toca mi mente, toca mis pensamientos, y creo en el nombre de Jesús que hoy me haces libre de toda atadura, de toda maldición generacional, de toda mala decisión que hoy como consecuencia a ella esté teniendo una vida apartada de ti, Señor. Pero hoy declaro que con esta renovación mental, renovación espiritual y renovación física, soy libre en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Y quiero también invitarlo a que haga esta oración conmigo. Si usted nos visita, nos ve por primera vez, lo invito a que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Hágalo. No es una obligación. Usted toma la decisión. Jesucristo es un caballero. Jesucristo toca la puerta de su corazón. Si usted lo permite, Él entra a su vida porque Él desea vivir en usted. ¿Sabía usted que el Señor no decidió vivir en un edificio, ni en un templo, ni en estar sentado en una silla? No, Él decidió vivir en usted. Primera de Corintios 3:16 dice que usted es templo del Espíritu Santo. Así que le hago esta invitación, yo lo guío en una oración y usted con fe va a repetir creyendo en su corazón. Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Hoy creo, Señor, que tú, Jesucristo, eres el Hijo de Dios, viniste a esta tierra,
te encarnaste en un humano para identificarte conmigo. Moriste en la cruz del Calvario, pero al tercer día te levantaste de los muertos, venciste la muerte, venciste el pecado y me diste vida y vida en abundancia. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu preciosa sangre de todo pecado y Espíritu Santo, ven a vivir conmigo. Hoy soy tu hijo. A partir de hoy dejo de ser criatura y me convierto en tu hijo, en tu hija amada, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, te invito a que te comuniques inmediatamente. No lo pienses dos veces. Comunícate ya con este WhatsApp que aparece en pantalla. Queremos mandarte literatura, hablar contigo y orar por ti. Eso es lo más importante, discipularte y que aprendas más de la palabra. Bueno, nos vamos. Recuerda que mañana a las 7 de la mañana en punto, nuestro pastor Enrique Torra en este canal estará con la prédica dominical a las 9 por Facebook Live. Y el miércoles también nos vemos en la célula online. Y de hoy en 8 días, Ivonne Mora seguirá con esta serie muy especial para su vida y para su familia. Que pasen un resto de sábado bendecido y grandioso y que el Señor los continúe bendiciendo. Un abrazo para todos.